Buenos días, soy la doctora Daniela García Brasca, miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología y trabajo en el Hospital Italiano de Córdoba. En estos minutos compartiremos algunos aspectos relevantes de la doble terapia oral en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Todos coincidimos que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad agresiva, de naturaleza progresiva, caracterizado por el remodelamiento obstructivo del lecho vascular arterial pulmonar. Esto conduce a hipertensión pulmonar precapilar, aumento de las resistencias vasculares pulmonares y en última instancia a falla del ventrículo derecho. En la década del 80, el primer registro realizado por el Instituto Nacional de Salud reportó una sobrevida de 2,8 años. Todas las formas de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 comparten un mecanismo fisiopatológico en común, que es la alteración de distintos mediadores vasoactivos, siendo las tres principales vías afectadas la de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaglandinas. Las actuales terapias específicas ayudan a restablecer el equilibrio correcto entre vasoconstricción y vasodilatación, proliferación y antiproliferación. En la década del 90 y hasta el año 2001, la única alternativa disponible era el epoprosterenol. Desde entonces, importantes avances se han hecho en el desarrollo de la terapéutica para hipertensión arterial pulmonar y actualmente disponemos de múltiples terapias dirigidas específicamente a la fisiopatología involucrada. En los últimos años, y con mayor énfasis desde el sexto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar realizado en el año 2018, el punto crítico no es el desarrollo de nuevas drogas, sino la estrategia de tratamiento, es decir, cuáles drogas y cuándo administrarlas. Basado esto en una necesaria estratificación de riesgo, por cuanto los pacientes con riesgo bajo y riesgo intermedio, la mortalidad al año es inferior al 5 y al 10% respectivamente. Desde el sexto simposio, se recomienda que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar de bajo riesgo y de riesgo intermedio deben recibir doble terapia oral combinada al inicio del tratamiento. Esto avalado por múltiples estudios, tanto ensayos clínicos randomizados como estudios de la vida real. Los estudios clínicos randomizados avalan el uso combinado de bloqueante de la endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa. En el estudio SERAFIM, un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de macitentan en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, el subgrupo de pacientes con inhibidor de la fosfodiesterasa basalmente, sildenafil, se obtuvo con una reducción del riesgo en eventos de morbimortalidad del 38% cuando al tratamiento se le adicionó en forma secuencial macitentan. Ambition fue el primer estudio que evaluó el tratamiento de inicio combinado de un inhibidor de la fosfodiesterasa más un bloqueante de la endotelina. Se evaluó la combinación de ambrisentan más tadalafil y se lo comparó a la monoterapia. En Ambition se obtuvo una reducción del 50% en el riesgo de eventos de morbimortalidad cuando se comparó el tratamiento combinado versus la monoterapia, ya sea monoterapia con ambrisentan solo o monoterapia con tadalafil solo. Si bien los estudios clínicos randomizados tienen el más alto nivel de evidencia, datos del mundo real también aportan observaciones que soportan el uso combinado de inhibidores de la fosfodiesterasa y bloqueantes de la endotelina. En un ensayo retrospectivo realizado por el grupo francés y encabezado por el doctor Sidbon, se incluyeron 97 pacientes. Estos 97 pacientes
tuvieron diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar entre el año 2007 y 2013 y recibieron tratamiento combinado de inicio con bloqueante de la endotelina, ambrisentan o bosentan, más un inhibidor de la fosfodiesterasa, sildenafil o tadalafil. En todos estos pacientes, a los 4 meses de seguimiento y durante todo el tiempo de seguimiento, se obtuvo una mejoría de los parámetros clínicos, de la capacidad del ejercicio y de los índices hemodinámicos. Esta mejoría se observó a los 4 meses y se mantuvo en el tiempo, con una tasa de sobrevida del 97%, 94% y 83% a 1, 2 y 3 años de seguimiento. Más recientemente, nuevos datos fueron aportados por el estudio Optima. El estudio Optima es un estudio fase 4 de la combinación de macitentan y tadalafil en pacientes incidentes con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Se incluyeron 47 pacientes. A las 16 semanas se obtuvo evaluación de parámetros hemodinámicos con una reducción de la resistencia vascular pulmonar superior al 50%, y un 63% de los pacientes tuvieron mejoría en la clase funcional. En conclusión, el tratamiento de la hipertensión pulmonar está basado en la evaluación de riesgo inicial. Estudios clínicos recientes y del mundo real han demostrado el beneficio de tratamiento combinado oral de inicio en pacientes de riesgo bajo e intermedio. El objetivo es mantener y alcanzar un perfil de bajo riesgo, y cuando la doble terapia no es suficiente, debemos considerar escalar el tratamiento. Muchas gracias. En la siguiente presentación abordaré el tema de las estrategias para el control glucémico. En las recientes guías publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología para el control y tratamiento de los pacientes diabéticos, uno de los algoritmos propuestos es el de las recomendaciones para pacientes naive, es decir, pacientes que no están recibiendo hipoglucemiantes orales. En ellos, la primera pregunta que tenemos que realizarnos es si tienen antecedentes cardiovasculares o tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, definido como la presencia de daño en órgano blanco o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Si la respuesta es sí, en estos pacientes se debe iniciar el tratamiento con monoterapia, con inhibidores SGLT2 o con agonistas del receptor GLP-1, porque como se observa claramente, estas son drogas con beneficios probados. Si los pacientes no alcanzan las metas de hemoglobina glicosilada, en ese caso se puede agregar metformina. Y si aún con la combinación de estos fármacos más metformina no se alcanzan las metas terapéuticas, se puede considerar agregar uno de los otros 2 fármacos con evidencias científicas, o agregar un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4 si no está con agonistas del receptor GLP-1, la insulinización de base, utilizar tiazolinidionas pero no en pacientes con insuficiencia cardíaca, o sulfonilureas. En los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y no son de alto o muy alto riesgo, se recomienda iniciar el tratamiento con monoterapia con metformina, y si no se alcanzan las metas terapéuticas a través de la medición de la hemoglobina glicosilada, en este caso se aconseja ingresar cualquiera de estas 4 familias de drogas: inhibidores de PP4, agonistas del receptor GLP-1, inhibidores de CGLT2 si el filtrado glomerular es adecuado, o tiazolidinedionas, y sucesivamente hasta alcanzar las metas de hemoglobina glicosilada. En los pacientes que ya están recibiendo metformina, nuevamente ejercemos la misma pregunta, y si los pacientes tienen enfermedad cardiovascular o alto o muy alto riesgo cardiovascular, a la metformina debemos incorporar inhibidores de CGLT2 o agonistas del receptor GLP-1. Y si no logramos las metas terapéuticas, el mismo esquema que para el caso anterior. En el caso de los pacientes que no tienen riesgo cardiovascular
elevado o no tienen antecedentes cardiovasculares, se continúa con metformina y se van agregando sucesivamente las otras familias de fármacos hasta alcanzar el control terapéutico. Sin embargo, en la mayoría de los estudios en pacientes con diabetes tipo 2, que como sabemos son tratados en prevención primaria, la investigación se ha desarrollado en lugares de especialistas, tanto en prevención cardiovascular como en diabetes. Por el otro lado, debido a la naturaleza progresiva de la diabetes, frecuentemente es necesario intensificar el tratamiento. Y en este sentido, una de las barreras más importantes para alcanzar la meta es la inercia terapéutica de muchos médicos. Y por otro lado, la metformina es un medicamento de primera línea en farmacoterapia para la diabetes tipo 2. Sin embargo, la información sobre algoritmos terapéuticos en prevención primaria es insuficiente. Es por eso que en este contexto se desarrolló el estudio LIRA-PRIME, un estudio randomizado en atención primaria de la salud en el que se compararon liraglutide versus otros hipoglucemiantes orales para el control glucémico en pacientes que ya estaban recibiendo metformina, pero que no alcanzaban las metas terapéuticas. Este estudio fue presentado en la reunión de junio del 2020 en American Diabetes Association Virtual Conference, y ustedes ven acá el número de trial que está registrado. El objetivo del estudio LIRA-PRIME fue determinar la eficacia y seguridad de mantener un control glucémico con liraglutide versus los otros antidiabéticos orales que hemos mencionado en pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlada en atención primaria de la salud con metformina. El estudio fue un estudio randomizado, abierto, como mencioné, desarrollado en entornos de atención primaria de la salud, que incluyó pacientes diabéticos tipo 2 de más de 3 meses de evolución, con más de 18 años de edad, con una hemoglobina glicosilada entre 7,5 y 9% y que estaban recibiendo con monoterapia con metformina. El punto final primario fue el tiempo hasta determinar un control glucémico inadecuado, y el punto final secundario, el tiempo hasta una discontinuación prematura del tratamiento por cualquier razón, incluido el inadecuado control glucémico y la ocurrencia de un evento adverso. Los pacientes fueron divididos en dos ramas aleatoriamente, una rama que recibió liraglutide en dosis crecientes desde 0,6 miligramos hasta llegar a 1,8 miligramos, agregado a metformina, y otro grupo en el que se agregaba a metformina otros antidiabéticos orales como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores de DPP4, las metiglinidas, los inhibidores de SGLT2, las sulfonilureas y las tiazolidin-hedionas a criterio del médico tratante. Luego de un screening basal, los pacientes eran randomizados y recibían visitas cuatrimestrales, hasta llegar a las 104 semanas del estudio. Se consideró un control glucémico inadecuado cuando la hemoglobina glicosilada era mayor al 7% en 2 visitas consecutivas luego de la semana 26. Y los pacientes comenzaron a ser discontinuados del estudio luego de la semana 38 por haber alcanzado el punto final primario. Como ven ustedes, participaron 9 países en todos los continentes que trabajaron en 212 sitios y se incluyeron 1.991 individuos, pacientes. Las características basales mostraron que en ambos grupos alrededor de la mitad de los casos eran de sexo femenino, la edad promedio 57 años, el peso alrededor de 94-95 kilos, con un índice de masa corporal por encima de los 33 kilos por metro cuadrado de superficie, es decir, que son individuos en su gran mayoría obesos grado 1, que tenían aproximadamente 7 años de evolución de su diabetes,
con una hemoglobina glicosilada que oscilaba levemente por encima del 8%, y casi el 90% de los sujetos recibían metformina en dosis superiores a los 1.500 miligramos por día. En el grupo en el que los médicos decidían qué antidiabéticos orales administraban a sus pacientes, casi la mitad recibieron inhibidores de SGLT2 y un 40% inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Muy pocos pacientes recibieron sulfonilureas, tiazolidinedionas e inhibidores de alfa-glucosidasa. En cuanto a los puntos finales, el punto final primario, es decir, el tiempo hasta un inadecuado control glucémico, recuerden, el control glucémico inadecuado se definió como una hemoglobina glicosilada mayor al 7% en 2 visitas consecutivas luego de la semana 26 y antes de la semana 104, cuando finalizaba el estudio, ocurrió en 42% de los pacientes en el grupo liraglutide y 55% de los casos en el grupo A2. Y el tiempo promedio hasta alcanzar un control glucémico inadecuado fue de casi 109 semanas en el grupo liraglutide y 65 semanas en el grupo D, en el que a la metformina se agregaban otros hipoglucemiantes orales. Y como ven ustedes, esto alcanzó una importante significación estadística, la diferencia entre ambas ramas de tratamiento. El tiempo hasta la discontinuación del tratamiento, como ven ustedes, 53% del grupo liraglutide discontinuó el tratamiento versus 63% en el grupo A2, y el tiempo hasta la discontinuación del tratamiento fue de 80 semanas para el grupo liraglutide y 52 semanas para el grupo A2. Es decir, que el grupo que recibió metformina más otros hipoglucemiantes orales debió interrumpir más precozmente el tratamiento porque no alcanzaban las metas terapéuticas. Y esto fue estadísticamente significativo. Esta es la curva de probabilidad actuarial de un control glucémico inadecuado y como ven ustedes, el liraglutide administrado en forma subcutánea en dosis de 0,6 hasta 1,8 miligramos por día redujo la probabilidad de un control glucémico inadecuado en un 42%, con intervalos de confianza adecuados, es decir, que esto alcanzó significación estadística a las 104 semanas de seguimiento. De modo tal que podemos concluir que en el ámbito de la atención primaria, el estudio LIRA-PRIME demostró que el liraglutide logra mantener el control glucémico durante mayor cantidad de tiempo cuando se asocia a metformina respecto a la asociación de metformina con los demás grupos o familias de hipoglucemiantes orales. Y esto es muy importante porque mantener el control glucémico mejora el pronóstico de los pacientes, retrasando el requerimiento de una mayor intensificación del tratamiento y simplificando los cuidados en atención primaria de la salud. Hola, mi nombre es María Lorena Coronel. Yo trabajo en el Instituto de Cardiología de Corrientes y soy miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de FAC. Y continuando con esta ronda de opiniones, de lo que voy a hablar es del uso de antagonistas del receptor de endotelina en poblaciones especiales de hipertensión pulmonar. Entonces, repasando un poco el rol o el papel que cumple la endotelina en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, sabemos que actúa fundamentalmente sobre las células endoteliales y sobre la célula muscular lisa, cumpliendo una acción que tiene que ver básicamente con la vasoconstricción, con la proliferación celular, con la hipertrofia de la célula muscular lisa y también acciones proinflamatorias y profibróticas, actuando fundamentalmente a través de dos receptores, el receptor tipo A y tipo B de endotelina, y son sobre estos receptores donde actúan las drogas de las cuales vamos a charlar, de las cuales podemos a su vez clasificarlas en antagonistas del receptor de endotelina que son no selectivos, ya que provocan un bloqueo dual sobre el receptor tanto tipo A como tipo B, que son el bosentan, que fue uno de los primeros en desarrollarse, y el macitentan. También contamos con un antagonista selectivo,
que es el ambrisentan, que bloquea solamente el receptor de tipo A de endotelina. Nosotros, aquí en Argentina, disponemos actualmente de estas 3 drogas. Y lo que quise mostrar en esta diapositiva son los principales ensayos clínicos con antagonistas de endotelina en hipertensión pulmonar. Digamos que son los ensayos clínicos más grandes y son los que sentaron las bases para la aprobación posterior de estas drogas en hipertensión pulmonar. Los resultados de los mismos, digamos, fueron consistentes en los 3 grupos de drogas, digamos, que tanto bosentan como ambrisentan como macitentan han demostrado producir un beneficio en términos de clase funcional, capacidad de ejercicio evaluado a través del test de caminata de 6 minutos, de todos los parámetros hemodinámicos, de índices que tienen que ver con la calidad de vida, y también con índices de retraso del empeoramiento clínico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué pasa con la población incluida en estos ensayos clínicos? Como podemos ver en la tabla, más del 50% de la población, si tomamos en cuenta cualquiera de los ensayos clínicos, estaba constituida por pacientes con hipertensión arterial pulmonar de tipo idiopática. En segundo lugar, el grupo más prevalente fueron aquellos pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociados a enfermedad del tejido conectivo. Y finalmente, un grupo minoritario fueron aquellos pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociados a cardiopatías congénitas de tipo no Eisenmenger e hipertensión arterial pulmonar asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. Como vemos, en ninguna de estos ensayos clínicos se evaluaron o se incluyeron pacientes con hipertensión portopulmonar, probablemente relacionado con el potencial efecto hepatotóxico que pueden tener estas drogas, fundamentalmente el bosentan. Sin embargo, posteriormente en ensayos observacionales o subanálisis de estos ensayos clínicos pivotales, se han repetido estos resultados de beneficio en términos de capacidad funcional, capacidad de ejercicio, en parámetros hemodinámicos, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada específicamente a enfermedad del tejido conectivo. Yo puse aquí un ejemplo de un subanálisis del estudio ARIES con ambrisentan en este subgrupo de pacientes. Asimismo, si nos movemos en otro subgrupo de hipertensión arterial pulmonar de tipo 1, como son los asociados a síndromes de Eisenmenger, es decir, a un cortocircuito derecha-izquierda, vemos que el bosentan ha demostrado un beneficio en mejorar todos los parámetros hemodinámicos, así como la capacidad de ejercicio evaluado a través del test de caminata de 6 minutos. Asimismo, el año pasado también fue publicado el ensayo clínico maestro con macitentan, que mostró resultados muy similares a los previamente ya evaluados con bosentan, con beneficios que tienen que ver con los parámetros hemodinámicos y descenso de biomarcadores como es el NT-proBNP, sin mostrar una diferencia significativa en lo que es la capacidad de ejercicio. Un dato muy importante que quiero remarcar es el hecho de que un punto de seguridad en estos estudios fue que ninguno de los antagonistas de receptor de endotelina evaluados en esta subpoblación de pacientes ha demostrado deteriorar la saturación de oxígeno en este subgrupo de pacientes con Eisenmenger. Si nos movemos hacia otro subgrupo de pacientes, como son los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociados al VIH, vemos que hay ensayos clínicos que evaluaron al bosentan en esta subpoblación, demostrando resultados muy similares a los que hablamos anteriormente, que tienen que ver con una mejoría en la capacidad de ejercicio, mejoría en la clase funcional y mejoría también en parámetros hemodinámicos. Todos estos estudios clínicos fueron realizados fundamentalmente por el grupo francés, y también un dato que quiero recalcar es que no hubo una interacción entre los antagonistas del receptor de endotelina y la terapia antirretroviral, así como tampoco un impacto negativo en la infección por VIH, ya que como vemos aquí también se evaluaba regularmente la carga viral de estos pacientes como el recuento de CD4. Finalmente, comentando un poco este subgrupo de hipertensión pulmonar que no fue incluido en estos ensayos clínicos, que es la hipertensión portopulmonar, hoy en día sí contamos con evidencia, sobre todo de la seguridad y el beneficio que pueden tener estas drogas en este subgrupo de pacientes. El año pasado fue publicado el ensayo clínico Pórtico, que es un ensayo clínico con macitental
macitentan, en pacientes con hipertensión portopulmonar, que ha demostrado un beneficio a nivel de la resistencia vascular pulmonar en estos pacientes sin diferencias relevantes en la capacidad de ejercicios, estudios resultados que también fueron replicados este año y publicados con ambrisentan en la misma subpoblación de pacientes con hipertensión portopulmonar. Es importante decir también con respecto al riesgo de hepatotoxicidad que no se incrementó el riesgo de hepatotoxicidad en pacientes con hipertensión portopulmonar tratados con antagonistas del receptor de endotelina. Entonces, los mensajes que quiero dejar para nuestra práctica clínica es que si bien la evidencia con antagonistas de endotelina en los ensayos clínicos es mayoritaria e indiscutible en pacientes con hipertensión arterial pulmonar de tipo idiopático, hoy en día contamos con evidencia del beneficio de su utilización en otras subpoblaciones de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, como vimos en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, Eisenmenger, VIH e hipertensión portopulmonar. Un dato muy importante a tener en cuenta es el adecuado perfil de seguridad de estas drogas en todos estos subgrupos de pacientes. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me han convocado para desarrollar en estos escasos minutos la indicación de los agonistas de los receptores de prostaglandinas, a quienes se los indicamos de inicio y a quienes deberíamos escalar, y hacer algunas consideraciones sobre el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Yo diría inicialmente que deberíamos tener en cuenta cuál es el objetivo básicamente de los tratamientos específicos en hipertensión pulmonar. Y este gráfico de Pilar Escribano creo que es bastante claro en el sentido de que cuando hay elevación de la media pulmonar y de las resistencias vasculares pulmonares, junto con la caída del output del ventrículo derecho, en general estamos llegando tarde. Y por lo tanto, la idea es tratar de que cuando uno puede mensurar o evaluar cambios fisiopatológicos en la vasculatura pulmonar, uno pudiera llegar con la interrupción de algunos mecanismos que generan ese remodelado. De hecho, hoy las guías, como las emanadas de NISA y algunas previas también, ya definían claramente diferentes variables para estratificar el riesgo entre bajo, moderado o alto de mortalidad a un año, menos del 5%, de 5 a 10 o mayor del 10% en esta patología, evaluando, mensurando el statement clínico del paciente, el estatus clínico, los test de ejercicio, los biomarcadores séricos, los datos ecocardiográficos, básicamente apuntando a la función ventricular derecha, y los datos hemodinámicos que nos hablen de la vasculatura pulmonar. Estamos apuntando básicamente a la intervención en el riesgo intermedio, pacientes que son controlados a los 3, a los 6 meses, tanto desde el punto de vista funcional como estructural, y con las mediciones de cateterismo derecho que nos permiten ver cuál es la respuesta a los prostanoides antes y después de su utilización, son herramientas más que interesantes. Durante la última década, fundamentalmente, diferentes ensayos clínicos randomizados han apuntado a la búsqueda de tratamientos combinados, o, por ejemplo, como el Grifon, a la validación de estimulantes IP de los receptores de prostaglandinas como el Selexipag. La estrategia terapéutica global es disminuir el riesgo al máximo, mantener a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad. El perfil de bajo riesgo se caracteriza por buena tolerancia al esfuerzo, calidad de vida y función ventricular derecha. Ese riesgo se define al inicio y antes de empezar el tratamiento y en los seguimientos periódicos. La aproximación terapéutica inicial no es la razón de esta exposición, pero incluye medidas generales y tratamiento de soporte. Y el diagnóstico hemodinámico con prueba vasodilatadora deberá efectuarse, como ustedes saben, en unidades expertas de hipertensión pulmonar. Una vez que uno descarta al paciente como un buen respondedor para bloqueantes cálcicos, está listo como para utilizar, si la respuesta no es positiva a los 3 meses, un tratamiento específico. Pacientes con riesgo bajo o intermedio, con respuesta vasodilatadora negativa, debe mandatoriamente iniciar estos tratamientos específicos con monoterapia o en tratamiento combinado. Los bloqueantes de receptores de endotelina, como el bosentan o el macitentan,
incluso los inhibidores de la fosfodiesterasa o estimuladores de la guanilato ciclasa, han demostrado como monoterapia una buena eficacia en clase funcional 2 o 3. Los prostanoides solo han sido evaluados y validados en pacientes en clase funcional 4 o 5. La elección del fármaco, de la vía de administración, del perfil de seguridad, incluso de la posible interacción con otros fármacos y las comorbilidades, la cantidad y calidad de las evidencias disponibles y las preferencias del paciente junto con la experiencia del médico y el coste son variables que hay que tener en cuenta al momento de elegir el tipo de fármaco utilizar. Barberá, en archivos de bronconeumología en el 2017, claramente especificó que el grupo de riesgo bajo o intermedio, en clase funcional 1 o 2, son tal vez el gran problema para definir si la utilización de monoterapia o terapia de combinación es adecuada, y él se basó en sus publicaciones, como así lo hace la guía de NISA, en la estratificación, como decíamos al inicio, pronóstica. Sabemos que el ambrisentan y el tadalafil mejoran el test de la caminata para pacientes sin tratamiento previo de hipertensión arterial pulmonar y que han fallado la terapia de calcio antagonistas, que puede ser eventualmente reemplazado por macitentano o agregar un inhibidor de la fosfodiesterasa o de la guanilato ciclasa soluble en este caso. Los prostanoides no se eligen como terapia inicial para tratamiento con pacientes con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional 2, pero sí pueden utilizarse si estos pacientes han empeorado sus síntomas, no han cumplido los objetivos o nuestra estratificación trimestral los empeora. Los prostanoides sí se encuentran indicados en clase funcional 3, donde hay una progresión rápida de la enfermedad o hay marcadores clínicos que así lo demuestran. Se sugiere que el epoprostenol endovenoso continuo o tiprostinil endovenoso continuo subcutáneo mejoran el test de la caminata de los 6 minutos y en el caso del epoprostenol la sobrevida. En caso de falta de tolerancia podrían evaluarse inhalados. La indicación típica en clase funcional 4 es de epoprostenol o tiprostinil endovenoso o subcutáneo. Aquí hay una observación importante, ¿no? El manejo de los pacientes en clase funcional 4 que no pueden o no quieren utilizar la vía parenteral son un subgrupo dificultoso donde uno podría utilizar prostaciclinas inhaladas u orales, pero ahí no hay trabajos que nos lo avalen. Muchos pacientes en clase funcional 4 fueron incluidos en ensayos con terapias orales, haciendo difícil determinar cómo responderán ellos. Se necesitan estudios para determinar la eficacia de terapias combinadas orales y o inhaladas en pacientes con hipertensión arterial pulmonar avanzada que no pueden o no quieren tolerar la terapia de prostaciclina parenteral. Aquí uno podría evaluar el switcheo a Celexipac, como decíamos, un agonista de los receptores IP, ante la ausencia de respuesta. ¿Cuándo uno debería considerar entonces el Celexipac? Bueno, cuando el paciente con doble terapia oral persiste en situación de riesgo intermedio, cuando el paciente en situación de bajo riesgo con doble terapia oral con un análogo de la prostaciclina inhalada no responde adecuadamente, cuando un paciente es catalogado como de riesgo bajo o intermedio al diagnóstico inicial y uno decide optar por una triple terapia oral, y esta es la hipótesis del estudio Triton. Cuando uno no indicaría entonces el Exipac, bueno, pacientes en situación de alto riesgo al diagnóstico, donde la evolución depende de la infusión de epoprostenol, pacientes con sospecha de enfermedad veno-oclusiva pulmonar, o pacientes con un diagnóstico diferencial difícil, básicamente con el grupo 2 o el grupo 3. Uno debería tener en cuenta que los pacientes que persisten en riesgo intermedio son candidatos a recibir prostanoides si no mejoran, que prolongan la sobrevida en clase funcional 3 y 4, y estamos hablando aquí del epoprostenol, que requieren para su infusión, como el teprostinil, de una organización logística y asistencial para su infusión, que es fundamental la educación sanitaria del paciente y de su familia, y aquí hay un rol fundamental de la enfermería, que el tratamiento es obligado, en este caso con prostanoides, si estamos pensando en un trasplante pulmonar, y uno debería considerar al Celexipac, el agonista selectivo de receptores IP de las prostaciclinas, como switch de los prostanoides conocidos. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa es, en este módulo de hipertensión pulmonar, es el rol del ventrículo derecho en la hipertensión arterial pulmonar, con una pregunta que es: ¿cuál es el método de imagen de elección para medirlo y cuál es la evidencia actual?
Claramente en el título se manifiesta una controversia, y desde mi punto de vista como médico clínico, coordinador de un servicio de hipertensión pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología, me es mucho más fácil porque no tengo interés personal en cada uno de los métodos, simplemente el mensaje es darle la mayor utilidad a cada uno de los métodos para la toma de decisiones con los pacientes. Antes que nada tenemos que conocer un viejo y clásico gráfico que nos muestra la historia natural de la hipertensión arterial pulmonar, que tiene una correlación directa entre el estado proliferativo de la vasculatura pulmonar y la capacidad de reacción que tiene el ventrículo derecho, podríamos decir en una primera etapa compensatoria, y por medio de algunos mecanismos que incluyen la isquemia, la apoptosis, la inflamación, esa etapa compensada termina en la falla cardíaca derecha, que es el estadio final de todo este tipo de pacientes. Como les decía, tiene una perfecta correlación la función ventricular derecha con la progresión de la enfermedad a nivel de la vasculatura pulmonar, y esa misma correlación la obtenemos relacionando la hemodinamia de los pacientes. En una primera etapa presintomática se mantiene el índice cardíaco, la presión de la arteria pulmonar va elevándose lentamente, lo mismo que la resistencia vascular pulmonar, y en etapas de declinación franca en la función ventricular derecha, por consiguiente cae el índice cardíaco, con lo que se manifiesta sintomáticamente en insuficiencia cardíaca, puede caer la presión media pulmonar, que de hecho en fases finales cae, manteniéndose altísima la resistencia vascular pulmonar. Esto es lo que se conoce como mecanismo de remodelado miocárdico, en este caso el ventrículo derecho, que tanto en modelos animales como en modelos humanos se manifiesta claramente por una serie de cambios estructurales y funcionales del ventrículo derecho. Las diferencias radican en los mecanismos biomoleculares involucrados tanto en animales como en seres humanos, pero básicamente el concepto de remodelado es exactamente el mismo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos cuando tratamos a estos pacientes con terapia específica? Tratar de prevenir la proliferación a nivel de la vasculatura pulmonar, y por ende vamos a bajar la resistencia vascular pulmonar, con lo cual vamos a ayudar a ese ventrículo derecho a evitar su deterioro progresivo. Segundo, incrementar la contractilidad del ventrículo derecho para mejorar la capacidad del paciente y obviamente tratar de mejorar la sobrevida. Este concepto es lo que se conoce como remodeling del ventrículo derecho. Vemos algunos aspectos interesantes del ventrículo derecho. Primero, es una estructura compleja que tiene dos tipos de fibras: las fibras superficiales, que son circunferenciales, las fibras profundas, que son longitudinales, lo que le confiere una capacidad contráctil diferente a la del ventrículo izquierdo. En segundo lugar, no tiene una correlación geométrica clásica, tiene una posición retroesternal, lo que le confiere ya de por sí una pobre ventana acústica para ser analizado por ecocardiografía. Acá está el ejemplo de lo que le decimos: no tiene una correlación geométrica clara y eso hace muy dificultosa la observación a través de la ecocardiografía. Lo mismo hablando en condiciones de ventana acústica en determinados pacientes, como por ejemplo los EPOC, o aquellos que tienen obesidad. Dicho esto, y esto es claramente entendible, el gol estándar, si uno tiene que ver imágenes volumétricas, función del ventrículo derecho, es sin duda alguna la resonancia nuclear magnética, ya que tiene una excelente correlación clínica en la medición de los volúmenes ventriculares del fin de sístole, del fin de diástole, y la medición de la masa ventricular en relación a la sobrevida de estos pacientes. El punto de discusión no creo que sea cuál es el gol estándar en la calidad de la medición de la función ventricular derecha, sino cómo optamos por alguno de estos dos recursos imagenológicos para la toma de decisión. Particularmente creo que el ecocardiograma es una herramienta vital, siempre le digo a mis residentes que es una prolongación de nuestro estetoscopio, y difícilmente uno pudiera hacer análisis clínico prescindiendo de la ecografía cardíaca, que tiene un rol fundamental tanto en el screening de los pacientes, rápida y simplemente nos puede descartar que sea una enfermedad valvular miocárdica la causa de hipertensión pulmonar o una miocardiopatía, y para mí un rol fundamental lo tiene el seguimiento de la terapéutica año por año de los pacientes. Como verán acá, en el 2006 con monoterapia y en fase avanzada de la enfermedad uno puede valorar claramente cómo es el deterioro progresivo.
Las técnicas modernas de ecocardiografía podrían precozmente anticiparnos algún grado de disfunción ventricular derecha, pero aún el metaanálisis que nos muestra de la ecografía 3D en correlación con la resonancia, si bien se asemeja, todavía está un piso inferior. Vamos a ver qué nos muestra la evidencia científica en relación al uso de estos métodos en el deep remodeling. El estudio REPEDI es el primer estudio en evaluar una droga específica, en este caso el macitentan, sobre la estructura ventricular derecha y su función, teniendo como endpoint primario los cambios en la función sistólica del ventrículo derecho, medido por resonancia magnética de basal comparado con la semana 26, y esos mismos cambios en relación a la hemodinamia de esos pacientes. La etiología de inclusión para estos pacientes eran idiopáticos, familiares, hereditarios, con colágenopatías, cardiopatías congénitas, que al menos tengan la capacidad de caminar 150 metros en un test de caminata y tengan la clase funcional de 1 a 3. No debían recibir terapia específica previa o solamente permitido el uso de inhibidor de la fosfodiesterasa en forma estable por más de 3 meses. ¿Y qué es lo que nos mostró? Desde el punto de vista de la resonancia magnética, claramente se ve que hay una elevación de la función sistólica del ventrículo derecho comparado al basal con la semana 26, y eso tiene una perfecta correlación con los cambios hemodinámicos de reducción de la resistencia vascular pulmonar de 37% o más en estos casos. Es decir, es el primer estudio que nos muestra la importancia de un método diagnóstico para el seguimiento de podríamos decir, de la reparación del ventrículo derecho del daño provocado por la hipertensión pulmonar. Este es un estudio reciente, que si bien es retrospectivo, analizó el impacto que puede tener la triple terapia específica en determinados pacientes de alto riesgo, analizando las variables hemodinámicas y en este caso ecocardiográfica con la intervención terapéutica. Como pueden ver, tanto las variables hemodinámicas con reducción de la resistencia vascular pulmonar, como con el incremento del output cardíaco y de la saturación de sangre venosa mixta son altamente significativos con el uso de la triple terapia, que incluye una terapia con teproastinil subcutáneo. Y en el caso de las variables ecocardiográficas, claramente uno puede observar una reducción del área de la aurícula derecha y una mejoría del área fraccional, es decir, de todas las mediciones que tienen que ver con la función ventricular derecha. Esto, seguido en el tiempo, es claramente el objetivo terapéutico actual, que es intentar, con la terapia específica, provocar el deep remodeling ventricular derecho ocasionado por la enfermedad. Bueno, teniendo en cuenta los momentos epidemiológicos que está viviendo el país, me queda despedirme de ustedes con un quédate en casa y lee un libro. Muchas gracias por vuestra atención.